asquerosa. Entrevistas y reflexiones con Alma y Café. Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. Esta semana se toma un café con porras una mujer que es enfermera del Servicio de Emergencias de Andalucía 061, pero que sobre todo tiene un gran empeño por formar y orientar a padres, educadores y adolescentes sobre afectividad y sobre sexualidad. Ana Vierna, bienvenida. Hombre, ¿qué tal? Muchas gracias por querer tomarte un café con porras. Muy bien, fresquito, ¿verdad? Sí, ¿a ti cómo te gusta el café? Este es café con leche, ¿eh? Que no tiene aderezo ninguno. Yo ya estoy como las abuelas descafeinados y sin lactosa, cuando yo era adicta al café. Pero por lo menos tiene azúcar. Siempre sí, esto bueno, sí. Algo hacemos. No viene bien, pero bueno, me gusta con azúcar. Claro, hay que echarle un poquito de azúcar a la vida. Mira, te quería preguntar, porque claro, enfermera del 061, pues ¿cómo surge en ti esta inquietud de formarte para ser orientadora familiar y sobre educar la afectividad? Pues empecé, cuando yo empecé, bueno, yo tengo 4 hijos, ¿no? Y cuando ellos nacieron, a mí me angustiaba como tener niños insoportables. Y entonces me puse a estudiar temas de educación en general para mis hijos, ¿no? Y yo se lo iba contando a mis amigas, y entonces decían, oye, cuéntame más, y cuéntame más, y cuéntame más. Y digo, bueno, como tengo 4, pues el ensayo-error, ¿no? Y así empecé a meterme en el mundo de la educación. Hasta, claro, mis hijos ya empiezan en la adolescencia y yo me empiezo a preocupar pues darle una buena formación en ese sentido, porque la que se está dando hoy en día a mí no me gusta personalmente. Y entonces di con el Teen Start, que me abrió los ojos muchísimo porque es un curso de afectividad y sexualidad para la gente joven, pero muy basado en la biología. Y yo como enfermera, pues dije, esto es lo mío. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es opinable, pero no se basa nada en la biología ni cómo es el ser humano. ¿De verdad es opinable que las mujeres tienen ovarios y los hombres testículos? Bueno, sí. Hoy en día puede ser, claro, ¿verdad? Es todo opinable. La realidad es que la realidad es la que es. Entonces, cuando tú te basas en la ley natural, puedes hablar con cualquiera, porque la ley natural al final es imposible ir contra ella. Y además no va ni de religión ni de nada. O sea, lo que te hace a ti biológicamente mal, me hace a mí, le hace a la persona que es oriental, le hace a la persona que piensa, yo qué sé, que tiene una religión, que tiene otra, porque al final la ley natural está inscrito en todos. El ser humano es el mismo en todas partes del mundo. Efectivamente. Y el Teen Start realmente es un programa mundial, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. Eres monitora del Teen Start, o sea, empezaste, digamos, formándote y ya eres formadora. Llevamos 3 años ya formando a los adolescentes. Más que formar es ser un puente entre los padres y los adolescentes. Oye, ahora que se habla tanto de emociones, de sensaciones, ¿estamos hablando de lo mismo que los afectos? ¿Las emociones es igual que los afectos? Bueno, más que ese problema, el problema que veo hoy en día es que tú puedes hacer lo que quieras siempre que te sientan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que está primando la emoción por encima de todo. Que es verdad que la emoción nos ayuda mucho, ¿no? Cuando tú estás contento, cuando tú tienes el sentido del humor, cuando tú haces algo motivado, te es todo mucho más fácil. Pero se nos está olvidando lo que es un poco la razón. Y entonces, lo que yo he visto en este tiempo, eso que la gente joven está guiada solo por la emoción, esa emoción les dura muy poquito. En el momento que tú rascas un poquito y esa careta de felicidad y de seguridad se les viene abajo, porque la emoción al final no tiene mucho peso. La emoción es algo efímero. Efectivamente. Pero el afecto sí que permanece más en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Es trabajar un poco pero a largo plazo. Claro. Exacto. Y como no estamos acostumbrados hoy en día a trabajar, o sea, en largo plazo. En largo plazo, efectivamente. Es todo muy efímero, muy tal. No, claro. Flojos, sois todos unos flojos, unos vagos. Trabaja para nada, No. ¿La cultura de la paguita no? No, eso en los afectos no. Bueno, a ver, además tu perfil en Instagram ya fuera parte, ¿no? Como dicen aquí en Málaga, ¿no? Fuera parte. Tu perfil en Instagram se llama Educar la afectividad.
¿cómo se educa la afectividad? ¿O desde cuándo? Desde que uno nace. O sea, desde que uno nace, desde muy pequeñito, es más, desde la barriguita de la madre, ese niño ya está percibiendo afecto, ya está percibiendo tranquilidad en la madre, ya está percibiendo gritos, porque el primer sentido que se desarrolla en un bebé es el oído. Entonces, por eso el niño cuando nace capta enseguida la voz de la madre y del padre, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos los niños entienden de afecto, no entienden de otra cosa. Según cómo tú les hables o como tú, aunque tú le digas una cosa mala, pero si tu tono de voz es cariñoso, el niño se siente bien, ¿no? O sea, que desde chiquitito. Y eso te va acompañando pues el resto de tu vida. Y los afectos hoy en día son fundamentales porque para el tema de la sexualidad, si tú no estás formado bien como persona, si a ti no te enseñan, por ejemplo, pues a ser recio o a no dejarte llevar por lo que te apetece o a ser responsable de tus acciones, eso se educa desde pequeño. Claro, en la adolescencia cuando vienen curvas, porque de por sí tienen que venir curvas, si no, no sería una adolescencia, si tú no tienes unas buenas raíces en tus afectos y en tu voluntad, ¿vale? Flojeas. Exacto. Que eso que te quería preguntar, ¿qué relación hay entre la afectividad y la sexualidad? Pues realmente la afectividad redondea lo que son los afectos y la sexualidad, por ejemplo, hay una diapositiva, le ponemos siempre a los adolescentes, yo ahora que doy sesiones, ¿no? por los colegios, siempre le digo a los chicos, venga, ¿de qué venimos a hablar hoy, ¿no? Entonces, al principio todo el mundo me dice, ¿de sexo? Y digo, no. Entonces les ponemos un dibujo, ¿no? Que es como un quesito, como una tarta, donde el sexo es una cuñita de lo que es la sexualidad. La sexualidad, están los afectos dentro, está la parte espiritualidad, está la parte emocional, o sea, es un todo, no solo es la genitalidad. Entonces, hoy en día, sexo es genitalidad, sexualidad es mucho más, y dentro de esa sexualidad están los afectos, porque el hombre y la mujer, al final, nuestros afectos, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresarnos y de ser no es igual. No tiene nada que ver cómo siente y cómo percibe las cosas una mujer que un hombre. Adiós, gracias. ¿Tú en qué te has dado cuenta, Ana? Yo porque estoy casada con un hombre y porque tengo 4 niños y porque no tienen nada que ver, vamos, básicamente. Tiene varones y... Bueno, en la época de mi padre se decía hembra, ahora no se puede decir hembra, varón y hembra. Bueno, tenía macho y hembra. Ahora sí, no, ahora es varón y mujer, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes varón y mujer de niños? Tengo varón y mujer. ¿Y notas las diferencias desde que nacen? Desde que nacen. Es así, es que no... son muy diferentes, incluso en mi trabajo, la manera de comportarse, yo entro en las casas de la gente, ¿no? Y la manera que tienen de percibir la enfermedad o el sufrimiento, el hombre, la mujer, no tienen, o sea, es diferente, al fin y al cabo, nos guste, ¿no? Somos iguales en todo, en derechos pero la afectividad es totalmente diferente. Y bueno, cuando hablas que formas tanto a educadores o que instruyes a educadores, a padres y también a niños, muchas veces tenemos como ese concepto de cómo se le habla de sexo o de sexualidad a los niños. Está la semillita que papá pone en mamar, esa flor que se riega del jardín, eso cómo va, ¿no? A ver, somos ganaderos ni agricultores, eso te digo porque el sector primario, ¿cómo queda? El sector primario dejamos de lado, por favor. No, pues mira, yo me he ido dando cuenta, porque esto al final es un poco ensayo-error, como es un tema tan delicado, vas aprendiendo un poco con los palos con los palos o con la situación que estás viviendo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que los padres tenemos que involucrarnos en la educación de los hijos y que no queremos que venga a educar los otros sobre este tema, ¿no? Usted enséñale matemáticas, que yo de afecto, de sexo, ya lo educo yo en mi casa, ¿no? Porque a lo mejor mi forma de educar no es la misma que la suya. Entonces, si estamos defendiendo eso, yo ahora no puedo llegar y dar las sesiones a los niños sin que el padre esté de lado. Que yo creo que esa es la diferencia más grande que yo veo en la formación que intentamos dar o que yo intento dar y la que se está dando hoy en día, es que yo ayudo al padre. Bueno, intentamos ayudar al padre. Le damos herramientas al padre y es el padre el que educa a su hijo, ¿vale? Entonces,
¿qué hacemos? Las sesiones yo primero se la doy al padre. Me pregunta todo lo que quiere, le explico el desarrollo de la biología, le explico cómo es su hijo, cómo es su hija por dentro. Le damos 2-3 semanitas, un mes, y al mes ya yo te doy la sesión a tu hijo si te ha gustado lo que yo a ti te he dicho, y ya remato lo que tú a lo mejor biológicamente pues se te escapa, porque a lo mejor el tema hormonal y todo eso a ti se te escapa, ¿no? Entonces, lo suyo es formar primero al padre. ¿Cómo se hace? Pues desde pequeñito. Hay padres, por ejemplo, que no saben, pues eso, lo de la cigüeña, la semillita, todo que son cosas que no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú al niño no le cuentas la verdad desde pequeño, cuando se da cuenta de la realidad dice, ostras, mi padre no sabe nada, que le voy a preguntar a este si me dice que viene una cigüeña, pero esa cigüeña no va a venir nunca. Y la semilla, si mi padre no es agricultor, como, ¿sabe? Entonces, siempre hay que contarle la verdad a los niños, pero a su nivel. Claro, a su nivel no solamente es que te agache y le mire a los ojos, No. que Tiene que haber también un poquito de contenido. que también es importante, Sí. mírame a la cara, ¿no? Pero sobre todo eso, adaptarlo, pues no le va a poner el teorema ahora, no le va a explicar Sí, todos porque los además, folículos. a los 10 minutos ¿sabes? Se bloquean. Sí. Mira, los niños pequeñitos, bueno, y a todo el mundo, yo siempre digo, decía un amigo mío que para hablar de sexualidad a los niños tienes que tener tu copita, ¿no? Tiene que venir un poquito... Jerez, ¿no? Exactamente, ¿no? Vale. Una copita de vino. La V de verdad, siempre la verdad. No hay cigüeña, no hay semillita, no hay nada, siempre la verdad, ¿vale? La I de intimidad, de hacerlo tú conmigo, ¿vale? O tu padre y tu madre juntos, y además esto se queda aquí, porque si no ese niño, que el primero que descubre, porque hay niños que son más curiosos que otros, entonces cuando el padre ve que él tiene que descubrir esa verdad a su hijo, y a lo mejor el niño tiene 5, 6, 7 añitos, no vale que ahora se lo vaya diciendo a toda la clase, porque ese padre querrá educar a tu amigo. Entonces, lo siguiente es con intimidad y además contarle que esto se queda en la familia, que cada amigo suyo le pregunte a su padre. Y además increchendo, pues no es lo mismo como yo hablo a un niño de 5 años que como yo hablo a un niño de 15. A lo mejor un niño de 5 añitos, o 4, o 3, o 6 le puedo decir la colita. A un niño ya, y no sé, pero a un niño ya de 16 años, la colita no, ya cada cosa tiene su nombre y su función, ¿vale? Exacto. Vino, la N de naturalidad. ¿Qué me coge? Vino no es que haya que tomarse un vino para Bueno, hablar no va a con el venir niño. mal, pero bueno. Sí, le pones hay gente queso que se lo mejor. tiene que tirar por encima, porque que le pones Sino que es un súper acrónimo, nervioso. vamos a ir acrónimo, Exactamente. vamos a ir, Venga. empezamos con la verdad, con la intimidad, Sí. de la I de intimidad, y ahora Exactamente. la N de naturalidad. naturalidad. ¿Que te coge haciendo una tortilla francesa en la cena? Pues te coge haciendo una tortilla, o sea, paras y lo cuentas. Que te coge en el supermercado, hombre, a lo mejor no es un buen sitio, pero dice, mira, esta noche hablamos, pero no se deja pasar el tiempo. Está bien que te pillen en el supermercado. Está muy bien Porque así dice, después lo hablamos. Entonces tú dices, que no se te olvide nada de la compra, Exactamente. pero que ¿Vale? ya sabes a lo que Eso te es. va a enfrentar. Y esa ocasión que se te ha dado, que es la O de vino, cuando te dé, pues le das naturalidad. No pasa absolutamente nada. Esta pregunta no le mandas a callar. Y dice, niño, cállate. No, o sea, ¿que me has preguntado esto? Vamos, pues mira, ven, vamos a hablar de esto. Porque si tú vas al niño con vergüenza o como que está haciendo algo malo, no te va a volver a preguntar. Entonces, la N de naturalidad y la O de ocasión. Donde te toque, te tocó. Verdad, intimidad, Intimidad. naturalidad y ocasión. Y ocasión. ¿Cuál es el momento, la edad a la que es recomendable empezarle a hablar a nuestros hijos de sexualidad? La pregunta del millón. Yo no te la puedo contestar. No te la puedo contestar porque cada niño es un mundo. Por eso el padre es el que tiene que... O sea, quien mejor conoce a su hijo es el padre y la madre. Y encima los que más le quieren. Por lo tanto, ellos saben qué capacidad de verdad o qué capacidad tiene su hijo de soportar la respuesta que tú le estás dando, ¿vale? Entonces te vas a poner a su nivel y encima lo vas a rodear de muchísimo cariño, porque tú quieres que él no se escandalice y además tú sabes cómo él necesita que tú le hables, ¿no? Por eso es tan importante que se adelante el padre y no lo vea en la tele o con un amigo o con un móvil, Lo ¿vale? que sí está claro, no se sabe la edad adecuada, pero sí que siempre mejor antes Siempre antes. Más vale llegar un segundo antes. Perdón, ¿cómo es esto? o un año antes. Un año antes que un segundo tarde, efectivamente. Un año antes que un segundo tarde, ¿vale? Entonces, adelantarse. ¿Y luego qué pasa? Si hay niños que son más curiosos y niños que es que tú los ves que dices, ostras, que son muy niños, no le puedo comentar esto, ¿vale? Por eso el padre ahí. Lo que sí es verdad que aunque haya niños que tú dices, mi hijo no se va a enterar de nada,
cuando empieza el proceso de desarrollo, ¿vale? Ahí entran las hormonas y la biología, ¿no? Que las niñas son a partir de 7-8 años, esa niña ya, el eje neuroendocrino está empezando a funcionar. Pues ahí tú ya sabes que tienes que empezarte a poner las pilas. Claro, porque hay niñas que con 9 o 10 años se han desarrollado ya. La menarquía, ¿no? Que es la primera... Efectivamente, la primera menstruación. Entonces, fíjate, yo siempre le digo a los padres, a ver, ¿cuál es el primer signo que te hace ver que tu hijo ha empezado a desarrollarse? O se ha puesto en funcionamiento ese eje neuroendocrino. Y todos empiezan, pues, el vello púbico, que le crece el pecho, la grasa... No, el primer signo que te hace ver que tu hijo está empezando a desarrollarse es el olor. Entonces, tú sabes perfectamente cuando tu hija, ¿no? llega este mes de junio, no sé cuánto, y viene, se pone el jersey, ¿no? Mi hija se ponía el jersey constantemente y yo digo, que te va a dar un tabardillo, quítate el jersey, hasta que yo descubrí, claro, yo voy aprendiendo también con mis hijos, hasta que yo descubrí que se ponía el jersey porque sudaba al hacer deporte y le daba vergüenza oler mal. Claro, hasta que tú lo descubres, dices, ostras, que no pasa nada, pues ya estás empezando a crecer. Entonces a esos niños les quitas un peso de encima, porque no huelen mal o huelen diferente porque no se asen, sino que huelen diferente porque su eje neuroendocrino ha empezado a funcionar. Efectivamente, ¿hasta qué punto las hormonas afectan a todo, pero por partes, como decía ya el destripador, ¿no? O por partes. Por parte. Al olor, evidentemente, eso lo azorruno, que sale de los cuartos. Acuestas a tu hijo y al día siguiente lo que tienes ahí es un madre tigre. mía, que están 300 se quedan cortos, ¿no? Y la gente de 300. Al carácter, los miedos también afecta al... Todo, o sea, date cuenta que el eje neuroendocrino nos a ver, ¿cómo te digo? Nos define como biológicamente, y eso afecta al final en el tema emocional, sobre todo a la mujer, ¿vale? A la niña, que eso también se lo enseñamos y se lo debe enseñar al padre, ¿no? No es lo mismo la etapa de tu ciclo menstrual, no es lo mismo en la mujer o en la niña cuando está en la fase preovulatoria, ¿no? Antes de la ovulación, que está los estrógenos por las nubes, la niña se siente estupenda, que puede con todo, o la fase de la ovulación, que está como preparada y está abierta, ¿no? En un futuro a una posible maternidad, ¿no? Que la fase lútea o la fase posterior de la ovulación, donde entra la progesterona, que es otra hormona súper importante, y esa niña, pues, bueno, la mujer nos hinchamos, a veces estamos tristes, a veces no podemos más, estamos agotadas, ¿no? Al final la mujer es cíclica y eso emocionalmente le afecta muchísimo. Cuando el niño sabe eso, más bien la niña sabe eso, se siente tranquila, porque ella no entiende por qué en ciertos momentos de la vida o del ciclo o del mes está más triste, está más agotada, está más cansada, y hay otro día que se come el mundo. Y también es importante que el niño lo sepa o el varón lo sepa. Yo le digo cuando doy clases sesiones a los matrimonios, digo que a tu mujer no la tienes que entender, la tienes que querer. Y ya está. Ya está. Si es que así de fácil, es que es imposible, si no nos entendemos a veces nosotros. Pero que estamos muy condicionadas, no es un todo, gracias a Dios, pero que estamos muy condicionadas por nuestra biología al final, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos hablando. Venga. Porque sí que te quiero preguntar una cosita de esos momentos red times que sufrimos nosotras. Mamá, papá y tú estáis muy guapos. ¿Qué habéis hecho? A ver, hija, tu padre y yo tenemos un secreto. Con los años salen arrugas, la piel se daña y a nosotros nos encanta cuidarnos. Por eso nos hacemos tratamientos personalizados en nuestro centro de confianza, Clínica Estética Marina Porras. Que sepas que cuidarse es muy importante. Clínica Estética Marina Porras, en Coín. Un café con porras. Tampoco a mí se me había ocurrido. Se está tomando un café con porras Ana Bierna, que es enfermera y experta en afectividad y sexualidad. Ana, estábamos hablando antes de ese momento en el que descubrimos o en el que debiéramos empezar a hablar a nuestros hijos de que se están produciendo cambios en ellos, que van a dejar de ser niños para empezar a ser adultos, ¿no? Que esa fase que dura varios años, en la niña y los niños empiezan con el olor, pero al ser biológicamente distintos, se desarrollan distintos. En las niñas termina en la menarquía, primera menstruación,
en los niños en la polución nocturna, ¿no? Que a mí polución me suena como a polen, a florecillas del campo, sí, pero no son florecillas del campo. Que antes hemos hablado de florecillas del campo, bueno, hemos dejado ya la primavera atrás hace bastante, pero como que una la echa de menos, ¿no? Bueno, cuéntame cómo va evolucionando, sobre todo para saber en qué tiempos hay que ir contándole a nuestros hijos lo que van a experimentar en su cuerpo. Sí. Fíjate, lo que antes te comenté es el olor, ¿no? El olor es como el interruptor que nos hace ver a los padres y a los niños que su eje neuroendocrino está empezando a funcionar, ¿vale? Y ahora, en esos 2 años, desde que tú abres la habitación de tu hijo, tú ves que hace deporte y suda y huele diferente, a partir de ahí, en 2 años, a tu hija le vendrá la menstruación, si está sana, y a tu hijo le vendrá la polución nocturna, ¿vale? ¿Qué es eso, la polución nocturna, no? Ahora lo vemos. La menstruación, todas las niñas cuando les doy las sesiones, todo el mundo sabe, todas las niñas saben la menstruación, pero lo que yo he notado es que es algo negativo. Entonces no quieren que venga la menstruación porque es un rollo, porque duele, porque, en fin, porque tiene mala fama, la verdad, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que cuando tú le das la vuelta a la tortilla y le explicas a esa niña, antes se lo has explicado a la madre, que es la que debería habérselo explicado a ella, ¿no? Le das la vuelta a la tortilla y le dices que la menstruación es una consecuencia de la ovulación, ¿vale? Y le explicas cómo, yo le llevo muchos globos, le llevo unos garbanzos dentro de los globos, pinchan los globos, las has visto de hormona, en fin. Es como divertido. Algún teatrillo, hombre, a una niña de 10 años o la animas o esto se... ¿Te acuerdas de ese anuncio de Compresa que decía, hola, soy tu menstruación? Un poco así. No me he puesto de rojo para... Deberíamos haber puesto de rojo. Entonces, cuando ellos entienden lo que es la ovulación, que es una consecuencia al final de que esta niña está sana, ¿vale? Y además es una consecuencia de que luego le va a venir la menstruación, y eso en un futuro le dará la oportunidad de ser madre, ellas son conscientes que al final la mujer es una maquinaria perfecta y encima se cuida, y encima cuando le viene la menstruación se siente orgullosa porque dice, ya soy una mujercilla, ¿sabes? Ya. Por eso yo le digo a las madres, cuando tu hija, la primera vez que tú notes que huele, te la llevas y la llevas a merendar, le compras un desodorante, o sea, es la fiesta del desodorante, ¿vale? Entonces, de una cosa que para ella es mala, se la conviertes en buena. Y la menstruación igual, de una cosa que ella está asustada, pues una fiesta que mi hija ya se ha desarrollado, ¿vale? Y cuando todas las amigas... Pero ese momento... Hombre... Espera, es que me estás recordando a cuando le llega la regla por primera vez a la niña y le montan la fiesta, se lo dice al padre, al abuelo, con intimidad. Pero que ella no tenga... A ver si la va a llevar a un parque de bola, va a poner una pancarta. No, por favor, no, o sea, normalidad ante todo, ¿vale? Pero lo que quiero decir que le quitemos la connotación negativa a esa niña, sino que es una cosa buena, estás sana como una pera. Sí. Te ha llegado la menstruación, tú has ovulado, lo más seguro, o no, ya ovularás, porque en la adolescencia se tiene que ir regulando el ciclo menstrual, pero es algo bueno y positivo, estás sana, ¿vale? Las niñas que con 14, 15, 16 años no han menstruado, habrá que llevarla al ginecólogo porque hay algo de base, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia que ellas están deseando al final, que dice, a ver si me viene ya la menstruación, porque eso quiere decir que estoy sana. Claro, el signo de que mes a mes te venga la regla es signo evidente de buena salud. Efectivamente. El primer signo que hace a una mujer, dice, tengo que ir al ginecólogo, es, bueno, te falta la menstruación, o estás embarazada, o hay algo de fondo, ¿por qué no me viene la menstruación cada mes? ¿No? Sí, si hay unos niveles de hormonas que no están compensados, efectivamente. Si hay algo que obstruye. Totalmente. ¿Vale? Y en los varones, entonces los varones que a los padres le dan como mucho repaso, sobre todo a las madres. Hay madres cuando yo doy sesiones digo, bueno, y la polución nocturna, bueno, hay madres que se me quedan mirando y dicen, no se puede evitar, ¿no? No tienen ni idea, eso qué es, porque la menstruación todo el mundo lo sabe, pero la polución, ¿eso qué es, no? O cuando ya digo sueño húmedo, los padres empiezan a reírse, ¿no? Como diciendo, yo sé. Y entonces digo, bueno, ¿sabéis lo que es? Claro, los padres, todo el mundo dice que sí, las madres normalmente no. Entonces la polución nocturna es cuando tu hijo, bueno, ese niño, normalmente es por la noche, ¿vale? Tiene un pico de testosterona, que es la hormona masculina por definición, ¿no? Tiene un pico de testosterona que es un poco nocturna y termina en las primeras horas de la mañana, por eso esos niños se levantan, bueno, esos niños y esos varones, vamos, se levantan con, en fin, tú sabes, ¿no?
ahí, Habla. sanos. Se levantan sanos como una pera, con su... Después las manchas, ¿cómo se quitan? Con su tienda, con su tienda de campaña. Y entonces, normalmente los niños tienen se llama sueño húmedo, o sea, tienen un sueño pues un poquito erótico y tal, que hacen que tengan su primera eyaculación. Claro, si tú eso no se lo has explicado a tu hijo, ese niño se levanta por la mañana y dice, ¿qué me ha pasado? ¿Me he hecho pipí? Entonces ya se empieza a agobiar y tal, se calla porque normalmente le da vergüenza, no lo comenta. Entonces es una angustia cuando, si tú a ese padre o esa madre le coge y le dice, mira chico, acabas de empezar a oler, ¿vale? De aquí a 2 años vas a empezar a desarrollarte, vas a notar tus cambios físicos, te va a salir el vello, se te va a cambiar la voz y llegará un momento que por la noche un día pues tendrás una eyaculación, que es que sale el semen con espermatozoides y ya está, estás sano como una pera, has tenido un pico de testosterona y ole ahí. Entonces ese niño está fuerte y está estupendo. Claro. ¿Vale? Pero hay que decirlo, hay que contarlo. La cosa es que cuando se habla poco con los hijos, claro, la clave de todo esto al final es buscar tiempo y hablar. Total. Porque muchas veces hablamos con nuestro hijo contestando un correo del trabajo o mirando el móvil o es que no me da tiempo, tengo un cliente esperando o etc, o me tengo que ir o bueno, que a ver si se puede quedar con una niñera o tal y cuando llega están dormidos o la vida cotidiana que te exige trabajar mucho y al final ¿cómo lo haces esto, no? Pues, ¿en qué momento? Pues yo creo que depende, son prioridades. Depende, yo lo que hoy en día estoy viendo es que a los padres no le estamos dando la verdadera importancia de lo que tiene este tema. ¿Por qué? Porque primero que nunca se le ha dado y además ha sido un tema muy tabú. Pero es que la vida ha cambiado tanto. Porque tú antes, si tu padre y tu madre no te explicaban algo, ¿qué hacías? Pues le preguntaba a un amigo y como tu amigo estaba igual de pegado que tú, pues los dos estaban igual de pegados. O sea, era raro que alguien te llegara a escandalizar, ¿no? O el típico primo mayor, el típico amiguito mayor, pero al final era raro que te escandalizaran, ¿no? Te podía contar conversaciones y tal. La revista Playboy, ¿me entiendes? ¿No? Era como lo más. Sí. Pero hoy en día, si tú a mí no me hablas, tú no te preocupes, que yo hago así en Google y pongo polución nocturna, eyaculación, menstruación, lo que me dé la gana. ¿Eso te lleva a la pornografía? Bueno, o sea, sí y no, porque lo que nos estamos dando cuenta, que bueno, la pornografía es para, tenemos una sesión aparte, pero lo que yo sí me estoy dando cuenta en las sesiones es que la pornografía, la mayor parte de los niños no la buscan, se la encuentran. Y muy pequeños, muy pequeños. El otro día fui a un colegio con 100 niños y dije, le tenía que dar una sesión a niños de cuarto. Que dije, que tienen 9 años. Sí, digo, son pequeños para hablarle de la pornografía. Tenían cuarto y quinto, 9, 10 años, ¿no? Estaban ahí. Había niños que no se habían desarrollado. Digo, mira, no les voy a hablar de pornografía porque me parecen pequeños, pero le puse ahí la diapositiva solo que ponía pornografía. Digo, bueno, ¿sabéis lo que es la pornografía? 100% que sí. Digo, bueno, vale, entonces, ¿y qué os parece la pornografía? Y me decían, si no abusas está bien. Y digo, sí, porque está bien. Y las niñas me contestaban, porque así aprendemos, porque así vemos cómo se hace, porque así, porque mi madre y mi padre no hablan, trabajan demasiado y cuando les pregunto algo no me contestan. Entonces, pues internet, todo era así y ellos se lo habían encontrado. El otro día me contó un profesor, tú sabes que hoy en día hay muchos colegios que tienen tablets y tabletas y tal. Entonces dice este profesor que les manda hacer un trabajo sobre animales marinos, ¿no? Entonces, venga, pues os dejo media horita y buscáis y tal. De repente dice que se levanta un niño blanco, aparece. Dice, ¿qué te pasa? Dice, profe, que he puesto morena y me ha salido aquí una buena morena. Una buena morena. Claro, entonces si este niño está buscando la morena del mar y se pone la morena estupenda y le da por curiosidad, porque es normal tener curiosidad, y esa morena le lleva a otra morena y la morena le lleva a entonces se encuentra cosas que el tío no está buscando. Claro. Y eso es lo que los padres tenemos que... ¿Cómo podemos luchar contra eso? Llegando antes, porque no le podemos poner puertas al campo. O sea, si mi hijo tiene una tablet en el colegio y si mi hijo o la tiene en casa porque a lo mejor es un regalo, pues dice, bueno, sí, venga, también, para que vaya para que juegue con la mariquita o lo que sea o para que se entretenga, porque también hay mucho, ¿no? Que se entretenga o que coja destrezas tecnológicas y bueno, y al final por un bien provocamos un mal.
Entonces, lo primero y fundamental es los adultos formarnos, no tenerle pudor a este tema. No. A ver, una cosa es pudor, o sea, cierta intimidad, y otra cosa es vergüenza, ¿sabes? No podemos... Casi todos los padres me dicen, es que me da miedo escandalizarle, pero ya lo están escandalizando otro, que tú no vas a escandalizar a tu hijo, te lo prometo, ya lo están escandalizando otro. Entonces, primero, que cuando tú hablas con tu hijo con cariño y con conocimiento, es muy raro que tú escandalices, ¿vale? Yo siempre le digo que a los niños pequeñitos rebota la pregunta, ¿no? O sea, si un niño te pregunta, imagínate, por ejemplo, a mí, la pequeña, vino un día y me dijo, mamá, que es estéril. Y yo vi a mi marido que empezaba ya a darle los ojos vueltas, diciendo, me tocó. Pero, como si nosotros hablábamos mucho de esto, le rebotó la pregunta. Dice, ¿dónde la has visto? Y dice, no, aquí en esta casa, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que te hacen preguntas que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero, pues eso, estéril. Somos unos mal pensados. Total, claro, cuando llega cierta época, tú ya... Estamos ya muy salidos. Sí, estamos de verdad, dado de vuelta de roca, Entonces, con los niños pequeños, tú rebota la pregunta, ¿y por qué me preguntas eso? Y que te conteste él. Entonces, tú vas a ir viendo si la curiosidad del niño es real o no es real, es que ha visto otra cosa, ¿vale? Sí, sí. Y ya con los adultos, con los niños que son más mayores, hombre, ya tienes que salir, ya no podemos ser ignorantes. No es que mi hijo no me pregunta, es que no le interesa. ¿Perdona? ¿Hola? O sea, tío, sí le interesa, pero no te has trabajado o no hemos trabajado la confianza desde el no principio. le interesa a lo mejor hablarlo contigo. No terminamos de hacer esa pregunta, o no sabe hacerlo. Exacto. O sí, eso, le da muchísimo reparo porque no le hemos dado la N de naturalidad desde que eran chicos. Efectivamente. Y la verdad, o sea, la confianza ciega de decir, mi madre, pregunte lo que le pregunte, me va a decir la verdad. Porque ella sabe mucho y mi padre sabe. Tenemos que ser unos expertos como si fuéramos unos máquinas, ¿sabes? ¿Para qué? Porque si yo tengo una duda, prefiero preguntársela a mi padre y a mi madre que ponerla en Google y que preguntarle a mi amigo. Sí, sí. Ese es el objetivo, derivar siempre a los padres. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que tú dices, el padre nos tenemos que formar. Hay que formarse, hay que buscar el tiempo para hablar y hay que, sobre todo eso, saber hacer esas preguntas, porque muchas veces es que es cierto, le empiezas a contar más de la cuenta. A lo mejor te está hablando de... Bueno, ¿qué es el pito? ¿Qué es el pito, no? Y entonces, el pito pues de claro, carnaval. tú dices, se llama pene. Entonces, ¿Pene? claro, dice, así tú silbas y... Entonces, corte. Hay un anuncio que tiene, vamos, es muy antiguo. De nuestra época. Exactamente. De nuestra época. Que es de aceite virgen. ¿No lo has visto? No me acuerdo. Es súper famoso. Bueno, hace tiempo. Y entonces una niña, voy a hacer spoiler, ¿no se llama? ¿Spoiler? Sí. Me va a destrozar la historia. Sí, bueno, voy a destrozar el anuncio, pero bueno, ya está, si no la buscas en internet, ¿no? Y entonces es una niña que está dibujando y le dice, mamá, que es virgen. Y entonces empieza la madre, ya se lo explica todo y de repente dice la hija, vale, ¿y aceite virgen? Como diciendo, o sea, porque tenía una botella de aceite, ¿no? Entonces, si esa mujer, esa madre le dice, ¿dónde has visto eso? No, pues ya se queda ahí la conversación, ¿sabes? Que es mucho mejor formarse. Que nos guste por delante, ¿eh? ¿Verdad? O sea, no puede ser. Oye, mire, te quería preguntar a qué dices lo de mujeres, porque sí que es cierto que las hormonas afectan y que depende en qué parte del ciclo menstrual estés. Total. Afecta de verdad que estés más triste, más sensible, más eufórica. ¿En qué momento estamos? ¿De qué manera? A ver, un poquito de luz, porque hay gente que se cree que le pasa solo a ella. No, que va. Mira, el ciclo de la mujer, voy a poner un ciclo estándar, ¿vale? Sí. Aparte yo soy monitora de fertilidad, entonces como que me lo sé. No, sino que hablo con muchas parejas y hablo con muchas mujeres y es que no es... a mí hay gente que me dice, demuéstrame esto empíricamente. Bueno, o sea, te estoy diciendo que hablo con mucha gente y es así. Entonces, el ciclo menstrual son 28 días, ¿vale? 28 días. ¿Siempre es 28? No, puede depende, ser. Claro, te voy a dar un ciclo estándar, ¿vale? Hay mujeres que tienen 30, hay mujeres que tienen 33, hay mujeres 26, 24, ¿no? Puede ser, incluso, ¿no? Sí. Total, ahora el tuyo es el tuyo, o sea, tu ciclo es tu ciclo, ¿vale? Claro, o cada uno se tiene que conocer. Exactamente, ese es el objetivo, que tú te conozcas. O hay mujeres que son muy irregulares, bueno, pues ya está, te ha tocado. Bueno, te ha tocado, no pasa nada. Con que tú lo sepas. Efectivamente, con que tú lo sepas, ya está, ¿vale? No somos iguales ninguna. Entonces,
un ciclo estándar, 28 días, ¿vale? Más o menos a mitad del mes viene la ovulación, ¿vale? Que hay un óvulo que sale de un ovario. Eso todo se lo explicas a las niñas pequeñas y lo pillan al vuelo, ¿vale? Entonces, hay una ovulación y en 24 o 48 horas ese óvulo se muere, ¿vale? Entonces, para que tú tengas ovulación, a principio de ese ciclo, tú tienes los 4 días de regla, o los 5, o los 6, cada mujer tiene el suyo, empieza a subir una hormona que se llama estrógenos. Esa hormona te da muchísima fuerza, te da alegría, te da mucha energía, le da a la mujer mucha energía. Date cuenta que, nos guste o no nos guste, el ser humano está pensado, entre otras cosas, para la continuidad de la especie. Entonces, te das cuenta cuando te pones a estudiar todo esto, que la mujer está hecha al final, es una maquinaria perfecta para que la especie no se extinga, a Dios gracias. Y el varón es su complemento perfecto para que la especie no se extinga. Es más, hoy en día, como no tengas un óvulo y un espermatozoide, queramos o no, no podemos tener un ser humano. Puedes hacerlo fuera del ser humano, en una probeta o donde sea, pero necesitas un espermatozoide y un óvulo. Eso es así. Hoy por hoy es así, ¿vale? Entonces, cuando tú ovulas, ¿vale? Esos estrógenos ya están hasta arriba, llega una otra hormona que se llama LH y la mujer está pletórica. Eso es como los pavos cuando sacan su... que dicen, aquí estoy estupendo, mírame, ¿no? Al final, no dejamos de ser mamíferos, ¿vale? Entonces, la mujer está estupenda y ovula, y en 24 o 48 horas ese óvulo se muere y ahora viene otra hormona que se llama progesterona que sube, ¿vale? Y se mantiene constante hasta que hay una deprivación y viene el periodo, ¿no? La menstruación. ¿Qué pasa? Que esa hormona pues hace que la mujer se hinche un poquillo, hace que esa mujer le cambie un poquito el carácter, se sienta cansada, agotada. Date cuenta que si hubiera habido, o sea, la mujer ha hecho un desgaste grande para ovular, para hacer que su endometrio se ponga blandito, muy vascularizado por si viene un bebé. Al final la mujer está pensada para eso, para acoger, ¿no? Cuando viene la progesterona le sube la temperatura a la mujer y antes de que venga la deprivación de progesterona, pues la mujer se siente hinchada, se siente tristona, se siente agotada. Es que ha tenido mucho en el cuerpo humano, su cuerpo ha desgastado mucha energía para algo que o viene un bebé o no viene un bebé, pero tú vas a ovular todos los meses si estás sana. Entonces, claro que influye. Es más, fíjate, hace poco estoy leyendo un libro de una psicóloga y una psiquiatra americana que se ponía a estudiar porque veía que las mujeres en periodo de fertilidad cada vez venía más gente deprimida, hay más mujeres deprimidas, y entonces casi todas, el 90% estaba tomando la píldora anticonceptiva. Y entonces ella empezó a hacer un estudio y dice, te voy a retirar la píldora, porque la píldora no nos damos cuenta, pero la píldora te pone biológicamente en el momento después del ciclo, en la progesterona, cuando te sientes hinchada, te sientes triste, ¿no? Y mantener ese estado todos los días. Pues al final, ¿qué pasa? Que estás constantemente en la última fase de tu ciclo, que estás hinchada, triste, agotada. Pues eso es lo que está haciendo la píldora anticonceptiva. Entonces esta mujer lo que dijo, voy a retirar la píldora anticonceptiva a estas chicas y las voy a empezar a tratar, y veía que mejoraban espectacularmente su estado de ánimo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque las mujeres somos cíclicas. Cuanto antes nos conozcamos, en la última sesión que di, se me acerca un amigo mío que trabaja en recursos humanos y dice, si yo me llego a enterar antes de esto, entiendo muchas cosas porque mi equipo son el 90% mujeres. Digo, pues es así, nos guste o no nos guste, no pasa nada, hay que saberlo y ya está. Fíjate la luz que aporta saber esto para cuando en esos momentos se está cansada, triste, sensible, que también te sepan no tratar, sino dejarte en esos días. Ya está, no pasa nada. No me tenga en cuenta. No, ya está. Déjame. Cuanto antes me conozca. Ya está, exactamente. Mira, yo me levanto por la mañana y si no me tomo un café soy insoportable. Mi santo ya lo sabe, mi marido ya lo sabe. Déjame que yo me tomo un café y luego ya está. Me encienda la luz, un fogonazo, estas cosas, ¿no? Pues lo mismo, yo cuando estoy más tristona, pues mira, ya está. No pasa nada. El hombre, sin embargo, es más lineal, porque no tiene no tiene esos cambios tan alucinantes de hormonas. Está su testosterona que hace pequeños piquitos por la mañana y ya está. Que está muy bien que alguien te dé, no sé, somos diferentes, ya está. Pero qué maravilla que pues sí. Eso, porque los dos con pico o los dos planos
sea, es muy aburridito, ¿eh? Es muy aburrido. Es muy aburrido. Pues mira, lo que no ha sido nada aburrido ha sido este café, que me ha encantado que te hayas tomado un café conmigo, Ana. Muy bien. Me has dado un montón de conocimiento y sin duda seguro que a todos los que nos han visto y escuchado, Ojalá. pues le has dado mucha luz y bueno, y sobre todo has mandado a la cigüeña y a la semillita al campo. Al campo. Totalmente. Gracias, Ana. Venga, de nada. A ti. Hasta ahora.